Agradecida de Dios por la oportunidad de reencontrarnos con ustedes aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Un día de hoy hermoso, soleado, con la única intención de venir aquí para poder aprender sobre temas de salud, donde vamos a hacer un recuento de algunas cosas que nos van a enseñar valiosas informaciones para poder saber y estar saludable. Y sobre todo para cómo poder mantener la salud. Nosotros nos sentimos muy complacidos de su fiel sintonía, que sé que cada sábado nos profesan aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Tenemos bien a darle las gracias, porque sé que ustedes sacan de su tiempo y de su espacio para acompañarnos. Y le invitamos a que nos sigan en YouTube, en su programa Salud y Más con la doctora Veras. También nos pueden ver en la plataforma digital de Facebook, en la plataforma de TV3, y así pueden estar al tanto, volver a ver los programas. Si tienen alguna duda con alguna información que hemos dado, pueden ahí reinventarla. Al igual nos pueden llamar aquí en vivo en el día de hoy en el 829-547-5084, un número que está disponible para escuchar sus sugerencias, comentarios, preguntas, aclarar dudas y sobre todo para darle informaciones verificadas y veraces. Así es, y sobre todo actualizadas. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar con respecto al cáncer. Una enfermedad que se habla mucho y que sé que en otros temas nosotros hemos hablado de ella. Pero precisamente el día 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y se habla del cáncer a título general porque nos enseña que esta enfermedad es una enfermedad que tristemente ocupa mucho tiempo y ocupa muchas vidas cada año a nivel mundial. Muchas personas fallecen producto de la misma. Por eso entendimos que era valioso traer este tema, porque cada año se conmemora con la intención de que se aumente la difusión de esta enfermedad, para que la gente conozca, para que la gente sepa que es una realidad y que la única forma que tenemos de poder sanarla o evitarla, prevenirla, es conociendo sobre ella, porque para poderla erradicar tenemos que prevenir, y la prevención la hacemos conociendo sobre la misma y teniendo entendimiento de cómo se produce y todo esto. Y por eso entendimos que era valioso traer este tema. También este mismo mes, el 15 de febrero, se celebra y se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil, el cual utiliza como color el color amarillo, y por eso nosotros en el día de hoy quisimos traer una ropita amarilla en conmemoración de este día también. Pero a título general nosotros vamos a hablar del cáncer, y el cáncer, que siempre nosotros decimos que es una enfermedad, realmente no lo es. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque es un conjunto de enfermedades que atacan las células de nuestro organismo. Para que usted entienda, las células que normalmente están en nuestro cuerpo, de una manera subsecuente, ellas van haciendo división celular, tienen un mecanismo de que cada cierto tiempo esa célula se autodestruye y luego sale una célula nueva. Pero ¿qué sucede? Las células del cáncer, cuando se producen, es cuando precisamente una célula de esa que nosotros tenemos de manera normal se daña. Y en vez de autodestruirse porque está dañada, lo que hace es que sobrevive y hace que esta célula se multiplique. Y oigan una cosa, la supervivencia de una célula dañada con cáncer es brutal, porque esa célula hace de todo para poder mantenerse viva. Tanto así que cuando nosotros los médicos ponemos tratamiento para estos casos, lamentablemente esas células nuevas y buenas que tenemos en el cuerpo también se destruyen, porque tenemos que utilizar algo que destruya todas las células para que entonces el cáncer pueda tener una buena remisión. El cáncer se refiere a un gran número de enfermedades que se caracterizan por ese desarrollo de células anormales en todo el cuerpo. Lo más triste de esto es que cada célula que se desarrolla en un órgano desarrolla un tipo de cáncer diferente.
Y muchas veces esas células, hasta dentro de un mismo órgano, no se parecen. Y eso hace que muchas veces el medicamento que es efectivo para una persona no sea efectivo para la otra, teniendo los dos lo mismo. De ahí lo importante de uno no automedicarse, de uno no estar inventando y queriendo tomar todo lo que el otro usa para usarlo en nosotros. A mí a veces me da mucha risa cuando yo veo pacientes que me dicen, doctora, yo me bebo la pastilla de mi mamá porque ella sufre la presión y yo veo que se le baja y ya está bien. Entonces yo la vi, me dijeron que tiene la presión alta y usted vino al médico. No, yo cogí la de mi mamá y me la estoy tomando. Y me siento bien, doctora. Entonces, entendiendo que todos podemos utilizar lo mismo, hay personas que no van al médico y tristemente luego causan situaciones peores, porque cada paciente es único. Así como tenemos huellas dactilares diferentes, así mismo somos nosotros, somos pacientes únicos, por lo que nuestro tratamiento debe ser muy personalizado y cada quien necesita un tratamiento exclusivo, ideado y creado para él, de acuerdo a las características y a la enfermedad. El cáncer es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial. O sea que después de la primera, la segunda causa de muerte a nivel mundial es el cáncer. Lastimosamente, este cáncer ha llevado muchas vidas. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene un efecto importante, porque las estadísticas en Estados Unidos, según el Instituto Nacional del Cáncer, han aumentado en estos últimos años. Nos dice que muchas personas que reciben el diagnóstico de cáncer mueren por esta misma enfermedad cada año. O sea que no importa que yo te diagnostique la enfermedad, a la larga hay una alta posibilidad de que tú mueras por la enfermedad. ¿Cuántas personas tienen un diagnóstico de cáncer en la actualidad y la edad promedio de este diagnóstico y número de personas vivas en un momento después del diagnóstico? O sea que después que el paciente es diagnosticado, muy pocas personas tienen supervivencia a largo plazo. Y una de las cosas que tiene el cáncer es que cuando el cáncer ya comienza a dar esos síntomas floridos, esas manifestaciones clínicas de que él está ahí, lastimosamente es porque ya ha avanzado mucho y en muchas ocasiones no hay nada que hacer. También el Centro Nacional del Cáncer dice que para el 2025 se calculó que en los Estados Unidos se iban a diagnosticar 2.400.910 casos nuevos y que 6.182.000 personas murieron por la enfermedad, un número muy alto. Las siguientes cánceres más comunes están categorizados de acuerdo a su incidencia. Por ejemplo, para el 2025 el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón afectó a un 48% de la población. Estamos hablando casi la mitad de la comunidad. La mayoría de los diagnósticos de cáncer de pulmón y colorectal se presentaron en hombres en el 2025. Esos hombres que no les gustan ir al médico, que no les gustan chequearse, que entienden que están sanos y que a veces, aunque tienen síntomas, por miedo, por vergüenza, por falta de tiempo, no quieren ir al médico. Y lamentablemente nos dimos cuenta que los cánceres en ellos han aumentado mucho. El 51% de los cánceres diagnosticados en el 2025 de mama fueron en mujeres. La tasa de los casos nuevos, o sea, la incidencia en el 2025 fue de 445.000 pacientes de hombres y mujeres en el año. Todos estos casos se fueron dando del 2018 a 2022. La tasa de mortalidad de cáncer tristemente sigue aumentando. Está en 145.000 por cada 100.000 hombres y mujeres por año. La mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Saben por qué? Porque es que a los hombres no les gustan asistir al médico. A un paciente varón uno le dice, mire, tiene que venir en un mes. Y si él se sintió bien, él no va a volver. ¿A qué yo voy para allá? ¿Perder tiempo? No, usted va a hacerse su chequeo. Y créanme que es muy difícil. Una de las cosas que siempre nosotros motivamos es a los hombres a que vayan al médico.
Incluso recuerden que nosotros hicimos una actividad en el mes de junio donde hablábamos de la salud masculina y queremos volverla a hacer este año, donde hicimos unos retos. Y ustedes no me van a creer que varias personas de las que nosotros retamos en ese año, esta es la hora que no se han evaluado. Ni conmigo ni con nadie. Y es muy triste eso, porque a la larga quien se perjudica es el paciente. En enero del 2022 había un número estimado de 18 millones de sobrevivientes de cáncer, solamente en Estados Unidos, y se calcula que el número de sobrevivientes de cáncer va a aumentar para el 2026 hasta el 2040. Entonces entendemos que como ahora hay mayor concienciación, hay mayores fondos, hay mayor divulgación de la enfermedad, hay muchas personas que están acudiendo a tiempo al médico. Recuerden que para que el cáncer pueda tener una cura, obligatoriamente debe tener un diagnóstico temprano. O sea, que usted vaya al médico a tiempo y le diga, mire, usted tiene una lesión cancerosa en tal parte y vamos a tratarla. Debe ser a tiempo para que esta enfermedad pueda salir. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Más de 20 millones de personas estuvieron afectadas como casos nuevos y 9.7 millones en el mundo murieron. Algo muy triste. Se anticipa que para el 2050 el número de nuevos cáncer va a aumentar a un 33 millones de personas. Tristemente, recuérdense que, y lo vamos a ver más adelante, que hay muchas cosas que hacen que el cáncer aparezca. Pero la idea es que se está trabajando, se está dando divulgación, se le está informando a la gente para que la gente cuando se encuentre algo raro, cuando vea algo diferente en su cuerpo, un bultico, un lunar que cambió de color, asista con tiempo al médico. La idea es que los pacientes con cáncer se puedan atender. Hay que tener claro que existen diferentes signos y síntomas en los cánceres que muchas veces son comunes en la mayoría. Pero hay que tener claro que la mayoría de esos cánceres van a tener síntomas diferentes de acuerdo al lugar donde se presenten. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer pueden tener fatiga, ese cansancio, ese agotamiento, a veces sin haber hecho nada. También pueden aparecer bultos o engrosamiento en algún lugar del cuerpo que en algunas ocasiones puede llegar hasta pelarse. Eso yo lo he visto muy frecuente en cáncer de mama, donde el bulto sale, se pone grosero, se pone y se pela y sangra. Esas mujeres sufren mucho. Y lo peor que tienen un olor muy fétido. También hay cambios en el peso. Las personas en algún momento pueden aumentar o perder de peso sin ninguna intención. El paciente no sabe cómo es que sube y baja como si fuera un trombo. Un día está gordo y un día tú lo ves flaco. También hay cambios en la piel tiende a tornarse más reseca, pálida, a veces como con una pigmentación amarillenta. También hay a veces enrojecimiento. En algunas ocasiones pueden aparecer llagas. Eso depende del tipo de cáncer. También hay cambios en el hábito de la evacuación. Hay personas que evacúan tipo diarrea y hay otros que evacúan con constipación, o sea, con estreñimiento, que las heces se le compactan. En algunas ocasiones, de acuerdo al tipo de cáncer, hay dificultad para tragar, ya sea porque el cáncer sea esofágico o porque el cáncer no te permita tragar adecuadamente. También puede aparecer ronquera. Y en algunas ocasiones hay indigestión, o sea que lo que tú te comes no se digiere bien y tú sientes pesadez, plenitud, ese malestar, que tú te das cuenta que esa comida no se digirió adecuadamente. En la mayoría de los cánceres hay mucho dolor muscular, o sea, todos los músculos le duelen, también puede aparecer dolor articular y en algunas ocasiones hay fiebre o sudoraciones, a veces nocturnas, a veces diurnas, o sea, en la mañana, en alguna ocasión una febrícula que se mantiene en todo el día. Y lo más triste es que muchos de estos cánceres presentan sangrados o hematomas. Recuerden que todos estos síntomas son generales y que de acuerdo a cada uno de ellos es que usted va a tener de acuerdo al tipo de cáncer que tiene. Porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de colon, del intestino grueso, que tienden a tener diarrea, estreñimiento, tienden a tener sangrados, pero muchas veces no le da fiebre. O sea, que quiero que tengan claro que todos estos síntomas son síntomas generales que pueden aparecer en cualquier tipo de cáncer. Pero la mayoría de ellos tienen síntomas específicos de acuerdo al lugar que tenga.
Es importante siempre, si uno de estos síntomas aparece, no importando lo que usted crea o piense, usted debe acudir al médico, debe de ir para que le evalúen y digan, ¿por qué usted está tan cansado? ¿Por qué usted está amarillo? ¿Por qué usted está dando fiebre? No comience a automedicarse, esa fiebre de gripe que me va a dar. Entonces comenzamos a tapar esos signos y esos síntomas, esas alarmas, alertas que el cuerpo emite para decirle a usted que usted está mal. Entonces lo tapamos, comenzamos a beber cosas y a beber remedio y a la larga cuando vamos, en algunas ocasiones no se puede hacer nada. Es cierto que usted debe preocuparse cuando tenga algo anormal en su cuerpo, pero no ir a la emergencia. Mire, doctora, yo tengo 2 meses flaco, mire, y me da una sed, como yo me encontré un paciente en estos días, y me da una sed que no se me quita, y mientras más agua bebo, más pipí hago. Y le digo yo, ¿cómo yo lo puedo ayudar? Yo vine porque yo estoy demasiado malo. ¿Y qué tiempo tiene así? 1 mes. Caballero, tiene que ir a la consulta. Por eso que no me gusta venir para acá, porque a ustedes lo que les gusta es hacer a uno coger lucha. Tiene que ser la consulta, porque la consulta es que ustedes lo van a evaluar. Usted va a la emergencia y yo lo más que le puedo hacer es tratar los síntomas que usted tiene. Si tiene un dolor, le mejoramos el dolor. Si tiene fiebre, le bajamos la fiebre. Pero donde usted se le hace una evaluación general y usted se investiga, esa es la consulta. Y donde se le da su tratamiento de seguimiento es la consulta. Entonces, existen muchas causas que pueden producir cáncer. Lo cierto es que no hay un consenso y no hay una razón específica para decir esto produce cáncer. Hay cosas que te predisponen, pero la mayoría de las personas que tienen cáncer debido a múltiples factores. Lo que sí está claro es que en la célula hay un cambio de ADN, o sea, hay una mutación. Y esto es dentro de la célula, lo que hace que altere un sinnúmero de genes y te conlleve a crear células dañadas, células malas. Lo que hace que la célula tenga instrucciones erróneas y siga multiplicando la célula que ya está dañada. Por esa razón, la mayoría de las personas que tienen cáncer pueden tener mutaciones genéticas. Incluso se ha demostrado que hay niños que nacen con esa mutación que lo predisponen a tener cáncer. Entonces, por esa condición, nosotros debemos hacer un sinnúmero de cosas, porque hay múltiples factores, para nosotros disminuir ese riesgo. Y dentro de esas cosas, tenemos que tratar de que esa célula que ya se dañó no tenga un crecimiento acelerado, porque eso sigue multiplicando dañada. Y recuerden que dijimos ahorita que aunque nuestras células normales tienen la capacidad de destruirse cada cierto tiempo, o se autodestruyen cuando están dañadas, las células de cáncer no, ellas se siguen multiplicando. Ellas como que silencian dentro de ellas esta información de que deben de autodestruirse porque están averiadas, porque están dañadas, porque no deben funcionar, y siguen funcionando, y lo que logran es multiplicarse. De ahí que cuando en algunas ocasiones nosotros diagnosticamos un cáncer en una parte del cuerpo, cuando el paciente se ha tratado esa parte, en el tiempo el paciente puede volver con otro tipo de cáncer. Un ejemplo de esto es la diputada Juliana, la cual una vez fue tratada por cáncer de tiroides y como a los 3 años o 2 años apareció con cáncer de mama. Ella estuvo en remisión del cáncer de tiroides, se trató, pero en el tiempo volvió con otro tipo de cáncer. Y ahí es muy importante que sepamos que los pacientes que están o que han sido diagnosticados por cáncer y han sido tratados, cuando ellos entran en remisión, o sea que clínicamente ya no tienen síntomas de un cáncer, pudieran en el tiempo, a veces hasta pasa más de 10 años, volver a padecer la enfermedad. Porque esta es una enfermedad que, como dijimos, ataca una célula. Esa célula que está, vamos a decir, en la mama, en el seno, la amputamos, le damos quimio. Recuerden que dijimos que esa célula puede tener células diferentes y pueden viajar por el torrente sanguíneo. Y en el tiempo, el mismo paciente puede tener cáncer en otra parte del cuerpo. Porque ya viajó, esa célula volvió y se instaló en otro lado, siguió multiplicándose y hizo daño. Por eso los pacientes, cuando nosotros tenemos pacientes que clínicamente están sanos, pacientes de cáncer, se habla de que el paciente está en remisión, que yo sé que ustedes han escuchado esa palabra.
porque se estipula que clínicamente está sano, pero sabemos que hay una probabilidad de que el paciente en el tiempo pueda volver con otro tipo de cáncer o con el mismo que tenía. Por eso no hablamos de una cura total, aunque ya se han logrado muchos avances y hay algunos cánceres que ya tienen cura. Existen factores de riesgo que te llevan a ti a tener cáncer. Bien, los médicos pueden tener una idea de todo lo que puede aumentar tu probabilidad de enfermarte, pero lo cierto es que se ha diagnosticado que a mayor edad hay mayor posibilidad. El cáncer de mama puede tardar décadas, o sea, años, en manifestarse. Y tú tenerlo ahí, recuérdense que una célula pequeñita que se va multiplicando, multiplicando, multiplicando hasta que se daña. Es por eso que la mayoría de las personas tienen un diagnóstico de cáncer después de los 60 años. Muchos tipos de cáncer son de personas envejecientes, pero es muy común en los adultos, pero es una realidad que también tenemos cáncer en niños. Los hábitos. Los hábitos tienen un factor importantísimo y tienen la posibilidad de enfermarte, y si ya tú tienes esa predisposición genética, de enfermarte muy temprano. Por eso actualmente nosotros hemos visto que después de la industrialización alimenticia, muchas cosas que se aparecían en pacientes muy viejitos ahora están a la orden del día, porque hemos cambiado esos hábitos naturales que teníamos y hemos tenido otros hábitos que nos han hecho modificar nuestro ADN y por ende estamos creando células dañadas. Uno de los hábitos que mayor aumenta el riesgo es el fumar. Fumar cigarrillos puede aumentarte la posibilidad de enfermar de cáncer. Si ya tú tienes el componente genético, y si por alguna condición eres obesa o no duerme bien o no hace ejercicio, tú estás como echando en un bol la posibilidad, el sorteo de sacártelo tú sola para enfermarte o tú solo. Por eso es importante que nosotros sepamos que los hábitos alimenticios tienen un control importante. También el consumo de alcohol. El consumo de alcohol te predispone, es un factor de riesgo para que tú tengas mayor posibilidad a enfermarte de cáncer. Y también hay hábitos que te pueden ayudar a disminuir el riesgo, y uno de ellos es el tener una vida y una alimentación saludable. Cuando nosotros comemos muchas cosas que no son saludables, también nos predisponen a tener la enfermedad de cáncer. Por ende, en resumen, la mayoría de los hábitos que tenemos nos llevan a enfermarnos si tenemos una vida totalmente desorganizada. También hay una pequeña parte de pacientes que el componente familiar juega un papel importante, porque si en una familia se ha determinado algún tipo de cáncer, hay una alta posibilidad de que las demás personas también la padezcan. No se da en el 100% de la familia, pero sí se ha determinado genéticamente que cuando, por ejemplo, el cáncer de mama aparece en una tía, hay una posibilidad de que una sobrina, que una hermana, que la mamá lo padezca. También las afecciones médicas. Hay algunas afecciones médicas que te predisponen, inclusive hay algunos virus que te predisponen a tu padecer ciertos tipos de cáncer, y por eso es importante. También hay una afección, por ejemplo, la colitis ulcerosa, que es la inflamación tipo úlcera, se hace como un hueco en el colon. Esa enfermedad te predispone a tu tener cáncer o enfermedad de Crohn. Estos pacientes tienen un mayor riesgo, y de ahí la importancia de que si usted es diagnosticado con esta enfermedad, usted se trate, lleve su dieta y evite esos factores de riesgo que le pueden predisponer a enfermar. Algo también importante es el entorno. El entorno que nos rodea nos puede ayudar a mejorar o a enfermar. Existen algunas sustancias químicas que son perjudiciales para la salud, que contribuyen a que esa célula, cuando esté en su multiplicación, cambie su ADN, haciendo que esta célula se dañe y por ende siga replicándose dañada. En pacientes, por ejemplo, que fuman, deben estar en un lugar aislado. ¿Por qué? Porque si tú estás al lado de un fumador, tú te conviertes en un fumador pasivo,
porque el humo que él expele, tú lo inhalas y a la larga tú te enfermas. Yo he visto pacientes que tienen enfermedades de fumadores cuando nunca han inhalado un cigarrillo. Ahora se ha puesto muy de moda el uso del vapor, el cual tiene unas sustancias químicas. El vapor, y hay otro más que le dicen... Máster, ¿cómo es que le llaman al otro del vapor? Hay otra sustancia más que le dicen, que no recuerdo más, que el vapor y algo más, que el FLI, no recuerdo, que lo utilizan los jóvenes y los padres a veces creyendo que es un lapicero, que es un accesorio, que es un borrador, lo tienen ahí. Esos niños lo utilizan a muy temprana edad y ya cuando uno lo ve, me da tristeza porque a veces ve esos pulmones de un anciano, porque literalmente esos químicos que van directamente al pulmón, a los bronquios, van alterando la mecánica y la dinámica normal y natural de los pulmones, haciendo con esto que el paciente se enferme. Entonces, si usted no fuma, no tenga cerca de usted a fumadores, porque usted puede inhalar ese humo. Y lo mismo con el vapor. Si usted no consume vapor y no esté con amigos que lo consuman, porque cada vez que él bote el humo, el medio ambiente, el entorno se llena de esa sustancia y usted la inhala. Entonces usted se convierte en un fumador pasivo o un vapeador pasivo. Y eso es muy importante porque esas sustancias predisponen a que usted tenga cáncer. En el cáncer existen muchas más complicaciones que yo sé que ustedes, si han vivido o han visto o han conocido a pacientes con cáncer, la han vivido. Pero ahora vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de esas complicaciones que tiene el cáncer. Así que no se muevan. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Atención comerciantes de la calle Duarte, visitantes y residentes de Boca Chica. La alcaldía de Boca Chica implementará nuevas medidas de tránsito en el área turística. Esta medida busca brindar mayor seguridad y comodidad a quienes disfrutan de la vida nocturna y los comercios locales. La calle San Rafael tendrá un cambio dinámico según el horario. De 6 de la mañana a 7 de la noche será una vía en sentido oeste a este. Desde 7 de la noche hasta las 6 de la mañana se convertirá en doble vía, permitiendo la circulación en ambos sentidos. La calle Duarte será de una sola vía en dirección de este a oeste. A partir de las 7 de la noche, la calle Duarte será peatonal. Esto facilitará un mejor flujo de vehículos y una experiencia más ordenada para todos. Gracias por su colaboración.
Juntos construimos una Boca Chica más ordenada, segura y vibrante para todos. Continuamos aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy un tema interesante hablando sobre el cáncer en sentido general, donde nosotros estamos explicando la cantidad de cosas que pueden aparecer en un paciente con cáncer. Antes de la pausa hablábamos de esas complicaciones que pueden aparecer en pacientes con cáncer. Y la mayoría de ellas puede variar de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo al lugar. Lo que la mayoría de los pacientes con cáncer tienen es dolor. En cualquier área del cuerpo. Muchas veces tienen dolor en el área donde está el tumor, en el área donde está la formación, o en el cuerpo, o en las articulaciones, pero siempre tienen dolor. Una de las grandes complicaciones es la fatiga, lo que explicábamos ahorita. Para nosotros poder tratar al paciente con cáncer, lastimosamente, hay que tratar también afectar las células buenas. Lo que quiere decir que la mayoría de las veces el paciente se siente cansado, agotado, en muchas ocasiones tiene anemia, también a veces tienen dificultad para respirar, porque muchos de los tratamientos que se le da puede afectar los bronquios y los pulmones, tienen náusea, hay mucho tratamiento de esto que producen una náusea terrible y a veces vómitos que no le permiten ni beber agua. Otra de las complicaciones es la diarrea o el estreñimiento, porque también hay medicamentos que te pueden producir en algunas ocasiones diarrea y en otras ocasiones pueden producir constipación o estreñimiento. La pérdida de peso, que eso es visible en todos los pacientes que están batallando con toda esta enfermedad. Y los cambios químicos del cuerpo. Recuerden que decíamos que la piel le cambia, se pone torna amarillenta. En algunas ocasiones pueden haber daños cerebrales. El cáncer es una enfermedad que en el tiempo se ha ido identificando por el uso de unos lacitos. Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes el color del cáncer de mama, ustedes me dijeran que es el rosado. Pero lo cierto es que los lazos buscan la concientización y son símbolos poderosos contra la lucha contra el cáncer. Cada color representa un tipo de cáncer y ayuda a crear conciencia para honrar a esos pacientes y sobrevivientes e inspirar acciones que ayuden a la investigación. Porque recuerden que si nosotros apoyamos a que se siga investigando con la enfermedad, nosotros vamos a lograr tener mejores resultados en esos pacientes. Por ejemplo, el lazo rosado, como decíamos, la mayoría lo saben, identifica el cáncer de mama. Este se trabaja en el mes de octubre. Ese lazo rosa tiene un símbolo universal para concientizar sobre esta enfermedad. Representa esperanza y representa fuerza y la importancia de una detención temprana. Hay algunas variaciones, por ejemplo, el azul lo utilizan para el cáncer de mama masculino, el azulado lo usan para el cáncer de mama metastásico y el rosa fuerte para cáncer de mama inflamatorio. Pero en esencia, el lazo lo que busca es concientizar. Como decíamos, para el cáncer infantil tenemos el lazo amarillo, que representa oro y simboliza el valor de los niños. Este lazo representa todas las formas de cáncer pediátrico y la urgente necesidad de la investigación para salvar vidas a jóvenes. El lazo gris representa el cáncer cerebral y su concientización se hace en el mes de mayo, buscando que las personas que ya tienen esta patología a nivel del cerebro puedan tener
ese apoyo y esa concientización. Habla mucho de lo que es la materia gris del cerebro y por esta condición este lazo concientiza sobre enfermedades cerebrales o los tumores benignos de la misma. También el naranja puede identificar al cáncer de leucemia, el cáncer de la sangre, al que nosotros por lo regular vemos. Esto se hace en algunos países en el mes de septiembre, en otros países en el mes de marzo. Estas cintas naranjas pueden representar los diferentes tipos de leucemia o de la sangre o los diferentes tipos de cáncer de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea es la médula que tiene el hueso, que nosotros llamamos los tuétanos, que le gusta mucho cuando compran, por ejemplo, pata de vaca, chuparse. Esa grasita, esa es la médula ósea. Nosotros tenemos médula ósea y la médula ósea se puede afectar de cáncer. Entonces, esa parte se enferma y se identifica con el color naranja. El color rojo, que también tiene un lazo, concientiza sobre los cánceres que dan en la sangre a título general. Por ejemplo, en algunos países para mieloma múltiple utilizan el lacito color borgoña, que es un rojo más intenso. Pero la intención es identificar todo eso. El lacito morado identifica el cáncer de próstata en hombres. Aquí tenemos un mes donde se concientiza sobre esto con la intención de llamar a los hombres, motivarlos a que se hagan la evaluación. La mayoría de ellos tienen miedo porque creen que cuando van ahí le van a hacer un tacto anal, pero no hay que hacer el tacto de inicio para poder identificarlo. Lo importante es que usted acuda. Ya hay una prueba en sangre que usted se le hace de manera periódica que lo ayude a determinar si a usted hay que hacer el tacto anal y la biopsia y la sonografía, pero por primero identifique la enfermedad. También tenemos para el cáncer linfoma no Hodgkin, que es un cáncer de las células linfáticas o del tejido linfático de nuestro cuerpo, se identifica con el lazo verde. El paciente con cáncer de próstata, ya le dijimos, que también se identifica con el cáncer colorectal, es un color azul. Para los cánceres de hueso se utiliza el lazo blanco. Y para los cánceres de la piel se utiliza el color morado intenso. Ese color morado oscuro identifica a esos pacientes que están sobreviviendo, o que están batallando, o que tienen o han padecido el cáncer. Su concientización es en el mes de mayo, porque en ese tiempo, que es verano, tienden a aparecer muchos casos, porque la fotorreactividad solar puede predisponer, cuando tú no te proteges la piel, a cáncer. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, utilizamos el color verde aqua, y cuando hablamos de cáncer de páncreas, hay una combinación entre blanco y verde aqua que lo combina. En pacientes con cáncer de ovario se utiliza un colorcito naranja claro, y la idea es que los pacientes tengan la intención de evaluarse, chequearse, hacerse periódicamente sus atenciones. Hay una Fundación Nacional de Cáncer en Estados Unidos que ayuda mucho a estos pacientes, y es una de las que ha ideado el tener cada cáncer con un tipo de color para darle apoyo, para darle honor, para honrar a esas personas que han batallado, que batallaron o que están batallando con la enfermedad. La idea de los lacitos es como buscar la forma de concientización y sobre todo motivar, estimular a que esas investigaciones que se hacen para poder determinar el cáncer a tiempo y para poder saber realmente se hagan y que haya más fondos para esto. Y esta institución trabaja para eso. Como ustedes saben, el tratamiento del cáncer va a variar de acuerdo al lugar, de acuerdo a la enfermedad, pero gracias a Dios han habido buenos avances. Por ejemplo, hay un tratamiento muy directo que es la nanopíldora. Es una píldora que utiliza inteligencia artificial, donde se pone el medicamento y la píldora viaja directamente a donde está la enfermedad. Y esa ahí se segrega y solamente afecta ese lado. Y así mismo está pasando también con esas radiaciones que se le dan a los pacientes que tienen tumores malignos, que tienen cáncer. Esos pacientes pueden tener una mejor resolución si el tumor se ataca solamente a él. Lastimosamente todavía en nuestro país, a nivel de lo que es la seguridad social, los tratamientos no están tan sofisticados, pero sí tienen
terapia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, y esto hace que los pacientes que tienen cáncer, el seguro subsidiado de SENASA, si no tienen seguro, lo asuma y le ayude con su terapia y su tratamiento. De ahí la importancia que si usted sospecha de algo que tiene o sabe de alguna persona que no tiene seguro, puede buscar seguro SENASA y el seguro SENASA le va a dar esa cobertura para poder tener su tratamiento. Porque sabemos que es una enfermedad muy costosa y que esos productos que se utilizan, esos tratamientos son también muy costosos. Por eso dentro de lo que es la seguridad social están como alto costo. Fácilmente un paciente en una terapia de quimio se le va a 1 millón, 2 millones, así, normal. Entonces, por eso es importante que siempre tengan ese apoyo. A pesar de que los seguros le ayudan, los familiares saben que es una enfermedad muy costosa y que a la larga se pierde mucho dinero, mucho tiempo en apoyo al familiar. Y por eso es importante que nosotros preveamos, que tengamos la intención de hacer esas evaluaciones periódicas para identificar a tiempo, pero sobre todo que hagamos hábitos saludables para evitar enfermarnos de cáncer. Es importante ocuparnos, cuidarnos y si algo nos preocupa, ir a la consulta para que nosotros evitemos obtener la enfermedad de cáncer en nuestras vidas o en nuestras familias. Señores, el programa se acabó, el tiempo se me fue, un programa tan interesante, pero lamentablemente llegamos hasta aquí. Invitarles a ustedes a que nos vuelvan a sintonizar, darles las gracias por su fiel sintonía aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Decirles que escríbanos, llámenos, dejen sus comentarios y con gusto nosotros les vamos a traer informaciones valiosas el próximo sábado. Así que nos despedimos hoy, no sin antes decirle que para nosotros su salud es lo más importante. Bye, bye.